quiero primero que nada saludar a Nelson Martínez, que está sentado atrás, que es uno de los coautores de esta presentación, que es el reflejo de un trabajo que hemos desarrollado por alrededor de 2 años y medio y que nos ha permitido cuestionar algunas ideas, teorías y a la luz de la empiria intentar dar una explicación desde la geografía a lo que es el denominado conflicto mapuche. Aprovecho también de nombrar a los colaboradores, que son nuestros estudiantes de geografía de la Universidad Católica de Temuco, quienes están constantemente apoyándonos y que son la fuerza que hemos tenido para desarrollar esta investigación. Ellos nos han permitido acercarnos al territorio desde una óptica distinta, que es lo que el profesor Martínez ha llamado autogeografías. También debo decir que yo estaba muy cómodo por presentar hoy día. Este es un tema que es complicado. Nosotros venimos de Temuco, somos profesores de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Católica de Temuco, y es complicado hablar sobre este tema, sobre todo cuando, por ejemplo, el Machi Celestino lleva 83 días de bombardeo. Es complicado porque la investigación se me cursó mientras explotaba la operación Huracán. Es complicado ahora que sabemos que los viáticos por conflicto étnico que alcanzan 15.000 millones. Por tanto, es un tema ahora con la reforma a la ley antiterrorista, son temas complicados de tratar. No sé si lo vuelva a tratar en el mediano plazo porque estoy mirando un poco hacia la geografía histórica. La imagen que se muestra aquí, a mi espalda, es la imagen de la plaza de Rodolfo Schmidt en el centro de Temuco. Y se aprecia la figura de Teodoro Schmidt, quien fue geomensor y posteriormente un terrateniente de importancia. Si ustedes se fijan, en la parte de abajo aparece el joven Teodoro Schmidt con las herramientas que contó para medir la tierra, y inmediatamente abajo de él aparece una mujer mapuche. Nosotros consideramos con Nelson que esta es una imagen bastante icónica porque nos va a ir mostrando cómo el territorio no es algo dado, sino que es un proceso social, un proceso cultural, un proceso político, y por tanto esto nos ayuda a ilustrar el hecho de que a lo largo de la historia principalmente ha sido una cultura hegemónica la que ha tenido la posibilidad y el poder de representar y presentar el territorio de los otros. Nosotros hemos estado trabajando en un concepto de territorio que precisamente cuestiona a las escuelas clásicas anglosajonas, que veían al territorio como algo dado, como algo con frontera, como algo como frontera donde se ejerce el control, y lo estamos pensando más desde una perspectiva cultural e histórica, donde son las comunidades que significan y resignifican la tierra, donde existen, por ejemplo, relaciones afectivas y amorosas con el territorio, y donde el territorio, en cuanto a construcción social y cultural, es el espacio vital y afectivo, y en algunos casos un espacio sagrado, no solamente de las sociedades indígenas, sino que también de las no indígenas. Por tanto, lo que nosotros estamos haciendo es intentar dar una lectura al territorio que lo politiza, que lo reconoce como algo abierto, como algo inestable, como algo que está sujeto al cambio, pero como algo físico y fijo. Por tanto, estamos trabajando con el concepto de territorio relacional. Es un territorio que se va construyendo a lo largo de la historia. Y es un territorio que funciona como una suerte de balanceo, es decir, contiene los trazos de transformaciones territoriales anteriores. Si pudiésemos eventualmente levantar el territorio y ponerlo a contraluz, podríamos ver cómo a lo largo del tiempo y como forma de capas se va construyendo diferentes concepciones y diferentes prácticas en el territorio por diferentes grupos humanos. Eso es lo que yo voy a presentar hoy día. Voy a presentar no la tierra y no el territorio como algo dado y estático, sino que como algo movible y politizado. Y para eso nos vamos a
ir un poco hacia el pasado y luego vamos a mostrar distintas formas de producir desde la economía y desde la política del territorio y también diferentes formas de construirlo social y culturalmente. Por tanto, el territorio es una entidad que está en conflicto. Y lo que nosotros vemos como territorio hoy día está constantemente siendo estabilizado y desestabilizado por diferentes fuerzas. Esto es una teorización que nosotros hemos desarrollado a la luz también de la experiencia de estudios que se han generado, por ejemplo, en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda y también en Latinoamérica, que están precisamente cuestionando estas ideas. Esto es importante. El conflicto mapuche corresponde a un patrón de conflictos del Estado postcolonial y podemos encontrar conflictos similares en casi todos los continentes. No es un problema, por tanto, de la Araucanía y por tanto no es un problema que pueda solucionar un intendente, sino que es un patrón de reproducción del poder del Estado liberal y del sistema capitalista. Eso es muy importante poder establecerlo, porque nos permite entonces sacar el denominado conflicto mapuche de las distintas fronteras de la Araucanía y plantearlo como un conflicto mucho más grande que tiene diferentes tratos en diferentes estados, en diferentes partes del mundo. Por tanto, voy a ir mostrando de a poco este palimpsesto territorial. Las primeras representaciones sobre el territorio de la Araucanía fueron desarrolladas principalmente por los sacerdotes jesuitas. En ellas, de a poco, van apareciendo los habitantes de este territorio. Este está en la obra de 1646 del padre jesuita Alonso de Guaya. Esta aparece, por ejemplo, en el texto del padre jesuita Bernardo de Hallstatt y aparecen ya las organizaciones territoriales mapuche. Es decir, a medida que el conocimiento va entrando al sur de Chile, vamos entonces sabiendo dónde se localizan y organizan los diferentes grupos que lo pueblan. Este está bastante más detallado y es del padre jesuita Tomás Farber, y como se puede apreciar, aparecen ya aquí los puelches, aparecen los boyiches, aparecen los pehuenches. Es decir, en la medida en que la cartografía y que los sacerdotes van construyendo el conocimiento, el territorio que está culturalmente construido como un espacio vacío, el cual se va poblando, empieza de a poco a mostrarnos dónde están los diferentes grupos. La situación va cambiando con la ocupación del Estado chileno, donde el territorio es principalmente la línea de frontera que se va moviendo hacia el sur. Y fíjense que también está la línea de frontera con Argentina, donde, por ejemplo, podemos ver en esta imagen a Loquimay, localizado en esa época hacia el lado argentino. Por tanto, lo que vamos mostrando nosotros es qué es lo que sabemos de la Araucanía, qué es lo que sabemos de sus habitantes y cómo se va construyendo el concepto territorial de la Araucanía. Una vez que el territorio de la Araucanía fue ocupado, se constituyeron los títulos de merced. Los títulos de merced son la forma que el Estado le dio a la ocupación del territorio del pueblo mapuche. No es la ocupación del pueblo mapuche, sino que está forzada, es una territorialidad construida desde arriba. Y como se aprecia en la imagen, hay un gran número de títulos de merced concentrados principalmente en lo que es la cuenca del río Imperial y en las cercanías de Temuco. Con el colega Matías Bórdeles estamos analizando, por ejemplo, esto que es el plano de Bolonia de 1916, que empieza a mostrar ya cómo los títulos de merced empiezan a ser desestructurados por la llegada de colonos chilenos. No estamos hablando necesariamente de grandes terratenientes, estamos hablando de colonos pobres que se van moviendo al mismo tiempo que se va ocupando la Araucanía y que empiezan, por así decirlo, una micropolítica de despojo territorial. Ya, no son grandes haciendas, son pequeñas y son principalmente los casos locales, son casos de violencia, son casos que están registrados en la historia de las familias. ¿Ya? Y ese es el trabajo que estamos haciendo hoy día.
También existe otra forma de entender al territorio histórico de la Araucanía, que no tiene que ver solamente con la estrategia del Estado o de la constitución de los títulos de merced, sino que tiene que ver con la forma en la cual la Iglesia Católica, y especialmente la Orden Capuchina Bávara, pensó, diseñó y transformó el territorio de la Araucanía histórica, principalmente a través de misiones. Entonces, desde finales del siglo XIX, la Araucanía empieza a aparecer en la zona de Malleco, en el centro, dominada por los títulos de merced, y hacia el sur por las misiones capuchinas. Esto, cuando lo encontramos, nos pareció increíble. Aquí se muestra cómo los capuchinos tenían absolutamente diseñado, incluso a qué distancia tenían que construir, qué tipo de construcción, ya partiendo de las más pequeñas hasta las más grandes. Por tanto, hay toda una estrategia geopolítica de colonización del espacio que está empezando a ser explorada por algunos profesores de nuestra universidad, la Universidad Católica de Temuco, y estamos trabajando ahora en un proyecto que nos va a permitir ir entendiendo la forma en la cual los capuchinos comienzan la transformación del territorio, teniendo como punto central a la escuela, no solamente como forma de aculturizar al pueblo mapuche, sino también de incorporar ciertos valores propios de la cultura occidental, principalmente con las ideas de territorio y con las ideas de identidad. Posteriormente, y este es un trabajo que está desarrollando otro colega que se está leyendo mucho sobre este tema, está lo que es la producción del territorio de la Araucanía en cuanto al granero de China. Otra vez se vuelve a borrar toda la historia anterior, se desmonta el bosque y ahora se procesa todo el territorio de la Araucanía como si fuera una gran máquina de producción de trigo. Pero no es la única forma en la cual se ha pensado el territorio en materia productiva. El texto de Raúl Molina y de Martín Correa, de la Nancy Yáñez, y en general todo el trabajo de Martín Correa ha estado fuertemente influenciado para entender cómo fue el proceso de reforma agraria, cómo surgieron las tomas de fondos y cómo se va generando la idea de las tierras antiguas. Las tierras antiguas no son las que están solamente en el título de merced, sino que son aquellas que han quedado, que quedaron históricamente entre los títulos de merced y que fueron rematadas, compradas y transformadas en fondos, que son principalmente las tierras que entran en conflicto durante la reforma agraria, conflicto que se va a extender hasta el día de hoy y del cual todavía estamos viendo las consecuencias. Hemos considerado que genera un orden socioterritorial en la Araucanía. Yo llegué a la Araucanía en el año 2000, vivo en la Araucanía, mi hija es de la Araucanía, tenemos que darlo en la Araucanía. Este es el orden social que aparece en la plaza de armas de la ciudad de Temuco. Y no sé si se aprecia bien, pero se ve el soldado chileno de la ocupación, se ve el guerrero mapuche, se ve el campesino y el labrador europeo, y atrás se ve una cruz. Por tanto, empiezan a cuajar todas estas formas de producir el territorio, que tienen sujetos específicos y que en su conjunto representan un discurso bastante coherente de lo que fue la Araucanía hasta finales del siglo XX. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y el territorio vuelve a ser desestabilizado, esta vez por el neoliberalismo. Lo que ustedes ven aquí son las compras que ha hecho CONADE, principalmente a través del 20A y el 20B. Más adelante va a salir más o menos de qué es lo que estamos hablando. Esta es otra forma de producir territorialidad desde el Estado hacia abajo en el caso de la Araucanía. Es importante tomar en cuenta los títulos de merced, porque los títulos de merced existen en otras regiones, pero son sumamente importantes en la Araucanía, dado que se transformaron en una suerte de cápsula durante el siglo XX. Por un lado, algunos autores han señalado de que la pobreza sería el resultado de los títulos de merced, mientras que otros han dicho que la cultura tal vez puede sobrevivir precisamente por el establecimiento de los títulos de merced. Y cuando nosotros hemos hecho los modelos participativos con las comunidades, es muy difícil que puedan imaginar el territorio sin la figura del título de merced. Y en muchas sedes comunitarias el título de merced está a la vista, ¿verdad? Porque ese es el papel y el mapa que les entregó el Estado. Por tanto,
se dan estas relaciones de conflicto, pero también de negociación. La comunidad CONADI es distinta al título de Merced. Muchas veces en los títulos de Merced pueden haber 2 o 3 comunidades de CONADI. Y hasta el minuto se han creado 4.103 comunidades, de las cuales 2.674 están vigentes. Este es un escenario nuevo, es un escenario que trajo la ley indígena, es un escenario que ha seguido trastocando y trastornando la realidad territorial encapsulada de la mayoría de la población mapuche rural. Por ejemplo, el Estado, a través de CONADI, ha comprado 176.538 hectáreas. Este es un número que es bastante importante porque va mostrando otra forma de construcción de un territorio diseñado desde el Estado para el pueblo mapuche. La mayoría de las veces sin la participación del pueblo mapuche, sino que dependiendo del mercado de tierra. Y en color rojo están las áreas de desarrollo indígena, que es una forma distinta de pensar el territorio para el desarrollo. Por tanto, como ustedes se van dando cuenta, cuando hablamos de tierra y cuando hablamos de territorio, cuando hablamos de territorialidades, tenemos que ir pensando en que todo lo que yo les voy contando se va sumando y va entrando en crisis. Algunas veces se va revisitando, otras veces se va transformando. Junto con el establecimiento de nueva tierra, de nuevos títulos, de nueva propiedad privada de carácter comunitario creada por el Estado, las tierras indígenas de los títulos de Merced están fuertemente presionadas por el crecimiento urbano. Si se puede apreciar en esta parte de aquí, son poblaciones populares del mundo que se han ido expandiendo sobre los títulos de Merced, rurales. Esto, en 1950, fue denominado por la prensa de la región de la Araucanía como el cinturón suicida. Es decir, las tierras mapuches iban a terminar por asfixiar a la capital regional. Y el llamado entonces era a desestructurar esta forma de ordenar a los mapuches en el territorio, liberar la tierra para que buscara su mejor uso dentro del mercado y transformarla en otra cosa. El trabajo de Marcelino Ayamán, su trabajo de título, el de geógrafo, va mostrando en mayor detalle, por ejemplo, en la línea roja, cuál era el límite urbano de Temuco en 2010 y cómo ese límite fue pasando incluso por su propia comunidad. Y él mismo, en esta autogeografía, nos muestra cómo negocia políticamente la comunidad esta relación tensa entre ser semi-rurales y semi-urbanos. Es una tesis bien importante porque nos habla de los jóvenes mapuche semi-urbanos que van llegando a Temuco, que van pasando por un proceso de transformación identitaria y van fortaleciendo los procesos reivindicativos de su comunidad. Este es el trabajo de Felipe Castro, es su parte de lo que está haciendo en su magíster y lo que nos muestra, ocupando los datos del censo del 2012, que estamos a espera de los del 2017, nos muestra un patrón que es muy significativo de cómo se localiza la población que se autoidentifica como mapuche dentro de Temuco. Y como ustedes pueden ver, está fuertemente marcado hacia la periferia. Esto que está acá abajo es para la casa. Y por tanto, nos muestra un territorio que muchas veces desde la academia es considerado una zona gris, pero no desde la cotidianidad de vivir en Temuco, que es qué es lo que está pasando en este semiurbano, qué es lo que está pasando en las zonas periurbanas, dónde catalogamos a las personas que viven dentro del discurso de que el mapuche urbano y el mapuche rural, construido principalmente desde la academia. ¿Qué pasa con esta gente? ¿Dónde está? ¿Por qué se considera una zona gris? Nosotros creemos que hay que prestar mucho detalle porque para la economía de Temuco, para nuestras familias, es fundamental la presencia de esta población y la cercanía de Temuco. Muchos de nosotros compramos las verduras y las frutas que ellos producen en sus tierras. Está en una relación metagónica con la ciudad de Temuco. Por tanto, es importante poder visibilizarlo.
romper esa visión que existe en la región y fuera de la región, de pensar el territorio y a los mapuches como absolutamente aislados dentro del territorio y verlos profundamente conectados con los espacios urbanos, verlos profundamente conectados con la diáspora urbana, por ejemplo, en Santiago. Para nosotros como profesores es fundamental, los alumnos vienen de estas comunidades y es importante que sean visibilizados. Otra tercera forma de presión y de producción del territorio de la Araucanía y de la territorialidad de los mapuches tiene que ver con la expansión forestal. Quiero que pongan atención a lo siguiente. Esta es la imagen de las plantaciones forestales del año 94. Esta es el 2014. Voy a volver a mostrar. Esto es el 94 y esto es el 2014. Por tanto, en este minuto, casi el 30% de la superficie de la región de la Araucanía son plantaciones forestales de pino y eucalipto. De aquí se vuelve a generar otro proceso que ha alcanzado, como ustedes ya lo van a ver, lo pueden haber visto, que soy de violencia política significativa, que es la transformación total de la tierra por el extractivismo forestal. Pero no es lo único que está presionando a la tierra. Quiero que vean, por ejemplo, lo que pasa con el mapa. En 20 años pasa de tener el 41% del suelo de la comuna, de la superficie de la comuna forestal, a el 60,62%. 60,62%. Eso es demasiado. Y va presionando principalmente a la población mapuche rural, la de título de Merced y la que no está dentro de los títulos de Merced. Esta es la imagen satelital más antigua que encontramos de Galvarino y la cruzamos con la cobertura forestal del 2014 y quiero por favor que vean cómo es la imagen de la municipalidad de Galvarino. Este es el escudo de la municipalidad de Galvarino, ¿verdad? Y fue hecho con concurso, ¿verdad? Esto es importante y es importante porque grafica cómo la transformación del territorio termina por impactar a la identidad y la autopercepción. Las personas que nacieron después de 1973, por tanto, y después de las grandes transformaciones, no conocen otro paisaje que no sea el paisaje forestal. Y ahí tenemos una transformación significativa. Y es peor, la gente empieza a hablar de bosque. Deja de hablar de plantación y empieza a hablar de bosque. ¿Se acordarán ustedes que en los incendios del verano pasado, los periodistas nunca dijeron plantación? Siempre dijeron bosque, se está quemando el bosque. Un bosque es muy distinto a la plantación forestal. Y en este caso son plantaciones forestales. Por tanto, ya cuando llegamos a eso, ya cuando llegamos al escudo de la comuna, con la presencia del pino, y me contaban que lo que se ve aquí no es arándano, son uvas. Porque hay un proyecto para transformarlo en viña. Por tanto, aquí vemos todas las tecnologías de cómo se produce el territorio desplegadas principalmente desde arriba. La situación de los títulos de Merced en cuanto a su uso de suelo, sin embargo, son principalmente praderas. No es el caso de Galvarino, donde efectivamente se ha registrado el mayor crecimiento de superficie forestal sobre el título de Merced. ¿Ya? Eso significa, estimados, que hay transformaciones como la que se ve acá abajo, donde hay hijuelas dentro de los títulos de Merced especializadas en la producción de pino y eucalipto. Cuando le preguntamos a las personas por qué había ese tipo de transformación, ellos nos dijeron el pino y el eucalipto crecen en 15 años. Las plantaciones de nativo crecen en 200. Para mover la economía de sectores ya postergados, nosotros ocupamos las herramientas que teníamos a la mano para intentar salir de la pobreza. Y por eso plantamos pino y eucalipto. ¿En qué lo ocupan? Fue lo otro que les preguntaron. Carbón, que comercializa principalmente el tema, para la construcción de sus casas, de rucas y de redes, para los deslindes, incluso para comercializar. Por tanto, forma parte importante de esta micropolítica forestal que hay ocurriendo en ciertos títulos de Merced, forma parte importante de las estrategias económicas y también políticas de algunas comunidades y de algunas comunas, principalmente en Galvarino.
que nos contaba esto justamente era el exalcalde de Galvarino. Sin embargo, nosotros hemos querido intentar tener otro tipo de explicación, principalmente viendo el tema de la erosión y de cómo se han comportado las precipitaciones. En amarillo están los títulos Merced, y como ustedes pueden darse cuenta, hacia el norte de la región de la Araucanía, de lo que políticamente se entiende como la región de la Araucanía, encontramos principalmente una erosión media y alta. Si vamos sumando alguna información que hemos recopilado y que ahora ya tenemos analizada numéricamente, pero no la quisimos presentar hoy día, porque la queremos publicar antes, y si lo empezamos a cruzar, por ejemplo, con el déficit hídrico, en esta zona de acá está la cordillera de la Huelguta, por tanto eso es uno de los principales factores que explicaría hasta cierto punto el déficit hídrico de esta zona de acá. Sin embargo, como yo les mostré, ese también es el sector donde más han crecido las plantaciones forestales. Por tanto, la presión que existe sobre los títulos de Merced que están aquí, que principalmente son las comunas de Ercilla, Cuyipulli, la denominada zona roja, es extremadamente alta. Estas poblaciones se quedan sin agua durante la época seca del año. Por tanto, no es solamente un dato, sino que es fundamental para entender la ocurrencia, por ejemplo, de algunos actos de violencia, y también para entender cómo todos estos que estamos exponiendo empiezan a tomar forma. Este es el comportamiento de las precipitaciones anuales. Otra vez, por favor, vean hacia el norte de la región. Y también hemos visto cómo se comporta el fenómeno de la niña. Este es el fenómeno de la niña del 98 al 2000. Y quiero que presten atención a este, que es el fenómeno de la niña del año 2011. Por tanto, estas comunidades, los títulos de Merced y la población que vive ahí es fuertemente vulnerable al comportamiento del clima y depende fuertemente del comportamiento de la lluvia. Por tanto, en un país que regularmente está afectado por el fenómeno del Niño y el fenómeno de la Niña, esto tiene que ser considerado cómo se abastece hídricamente la tierra indígena. Y esto que está aquí muestra los derechos de agua. Yo sé que es más caótico, pero quiero que se fijen principalmente en los triángulos de color rojo. Los triángulos de color rojo son los derechos de agua para la producción de hidroelectricidad, y el color azul para la producción de salmones y de truchas. No significa que haya centrales hidroeléctricas, pero sí significa que hay un desequilibrio fuerte del posible uso del agua de los ríos. ¿Verdad? Y en este mismo, toda la región de la Araucanía está enfrentando una serie de conflictos que están relacionados con el crecimiento de la hidroelectricidad. Esta es la situación que está pasando arriba, hacia el sector andino, donde la superficie forestal no es fuerte. Esto es lo que autores como Eric Swigendown o Jessica Barr llaman el ciclo hidrosocial, es decir, la captura del agua para fines y el control de la cuenca hacia la parte de arriba, hacia la banda. Sin embargo, fíjense que los derechos de agua para la producción de electricidad están también en las zonas que son consideradas parques nacionales y en la reserva de la biosfera de Araucarias, que es otra forma de entender el territorio de la Araucanía, como un territorio natural, como un territorio del turismo, como un territorio de parques nacionales. ¿Ya? Parques nacionales donde las prácticas indígenas están controladas. O sea, se niega que el mapuche pueda desarrollar sus ecologías culturales dentro de los parques, o se controla. Lo cual, en un trabajo que estamos intentando desarrollar en tantas clases con un colega que es arqueólogo, es bastante importante, porque hemos visto de que ya es conocido el tema del piñón, pero también el tema de las avellanas son fundamentales dentro de la dieta de los pueblos mapuches que viven hacia la cordillera, pehuenches y no. Por tanto, esto es algo que nos tiene que llamar a la preocupación, porque el territorio está lleno de estas contradicciones. Y también están los territorios de resistencia, que son los territorios que se van formando desde el movimiento político y el movimiento
asociado, por ejemplo, a la defensa del agua y del territorio, a la crítica hacia el decreto de ley 701, que permitió la expansión forestal. Se apoya, por ejemplo, en revisar el territorio y la salud de la soberanía alimenticia. Moviliza una serie de iconografías, como la bandera que hoy día es símbolo, está en todos lados, como la bandera del pueblo mapuche, que va mostrando la ocupación del territorio y la reformulación del territorio, que alcanza su punto tal vez más culmine con la elaboración de lo que hoy día se entiende por Gualmapu. Este es el trabajo de Gloria Trascal, y es importante demostrar porque los territorios en resistencia están reformulando la idea de los LOF, que es el ordenamiento territorial que tenían los mapuches previo a la llegada de los españoles del Estado chileno. Es importante porque los LOF respiran y son vitales y son centrales para la reproducción de la cultura y no son reconocidos por la ley. Sin embargo, las autoridades ancestrales ejercitan su poder en los LOF. Por eso es tan importante las machis y los machis. Y como ustedes pueden ver, esto ocurre frente a Temuco. Frente a Temuco está esta tremenda concentración de LOF. Y también los LOF se están organizando, por ejemplo, para resistir proyectos hidroeléctricos, como el proyecto Añiburraqui, que es el caso que estamos trabajando en Monarrebo, donde se está reformulando la idea de LOF. Se ha reformulado, por ejemplo, un consejo de loncos, y en los mapeos participativos con las comunidades hemos encontrado un número considerable de rehues. Por tanto, para resistir al extractivismo, en este caso hidroeléctrico, se está movilizando una serie de prácticas territoriales, algunas de carácter ancestral, otras de carácter histórica, todas fuertemente politizadas, que contestan la especialización del territorio, en este caso para la electricidad. Y como les decía, tal vez el punto más importante de este proceso es la conformación de lo que se conoce como Gualmapu, que hoy día precisamente está rechazando todas las formas anteriores que yo les he mostrado de pensar, de diseñar y de procesar el territorio del sur de Chile. Y esto es realmente importante porque es un territorio binacional que en el fondo nos demuestra una situación histórica que es importante poder profundizar desde la academia, desde los movimientos sociales, pero también desde la cooperación más allá de la frontera. Estos territorios en conjunto, estas cuencas compartidas, la historia de nuestras regiones. En nuestra región todos tienen familia al otro lado de los Andes. Por tanto, hay una relación histórica ahí que el pueblo mapuche rescata y moviliza. Para concluir, creemos que es importante pensar al territorio como un palimpsesto, con estas capas construidas y que están en tensión. En esta tensión que no es solamente conflicto, sino que también aparecen como negociación. Hemos creído que los conflictos territoriales son productivos, tanto en términos políticos como étnicos y también en términos más materiales. La tierra ha ido cambiando, las comunidades han ido cambiando, aparecen nuevas comunidades, se levantan nuevos rebeldes. Hay un número importante de machis que también se ha levantado. El territorio de la Araucanía y de otras partes de Chile está sumamente migrante. Es decir, los territorios están emergiendo para contestar no solamente el despojo territorial, sino que también la especialización productiva, la territorialidad colonial. Ustedes han escuchado el tema de iglesias principalmente capuchinas, el orden socio-territorial naturalizado, también la urbanización. Hay mucho movimiento alrededor de las ciudades y dentro de las ciudades. Hay construcción de rutas. Por ejemplo, en mi universidad, la organización de estudiantes mapuche construyó su ruta frente al edificio de la rectoría. Ahora el rector se movió. Pero es muy importante como gesto político, como práctica política, es muy importante que los estudiantes hayan construido su espacio en el mismo espacio en que la universidad había puesto su poder. Por supuesto, se está contestando la producción de áreas de sacrificio, que es lo que se muestra en el mapa que sale ahí. No todo el conflicto es forestal, también hay conflicto con los basurales, también hay conflicto con las hidroeléctricas, también hay conflicto con la empresa agrícola. Por tanto, no es un conflicto mapuche. Eso es lo que quiero que se vayan para la casa con esa idea. Son una serie de conflictividades territoriales.
que afectan a mapuches y a no mapuches, y que están ocurriendo en diferentes partes, y que no todas tienen la misma forma de expresión. Hay otras formas de expresión, por ejemplo, la elección de alcalde mapuche, la constitución de la Universidad Mapuche, que aparece hoy día en la página principal del diario Austral, los diferentes tipos de organización del rescate del Mapuzungún. O sea, hay diferentes formas de activar esta relación con el territorio. Y sin duda lo que a nosotros nos llama mucho la atención es cómo se negocia y se resiste la política cultural neoliberal. Y cómo la CONADI, tal vez sin querer queriéndolo, ha sido muy productiva en términos tanto de organización como también de resistencia, de crecimiento, de vías legales y de vías ilegales de recuperación de la tierra. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora quiero presentar a Natalia Caniguán, antropóloga social, directora del Instituto de Estudios Indígenas IEI de la Universidad de la Frontera. Su investigación se ha enfocado en temas de identidad, etnicidad y antropología de la educación, pueblo mapuche y empoderamiento. Adicionalmente ha desarrollado investigaciones acerca de prácticas culturales como los textiles y el canto mapuche. Y hoy día la tenemos aquí, gracias por estar con nosotros, y vamos a comentar y luego vamos a iniciar una conversación sobre lo expuesto del grupo. Natalia, gracias. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Comentar la presentación de Hugo, bueno, como dijeron al inicio, la verdad, no hemos escuchado en varias veces ya, entonces ya no me sorprende tanto su dato, pero claro, todo lo que vino ahora está como súper maqueteado, entonces no se sorprendan de nada. No, la verdad es que el comentario que yo voy a hacer, bueno, muy en esta línea, efectivamente, de esta necesidad de ver el territorio dinámicamente. Y no solo ver el territorio dinámicamente, ver en general a los pueblos dinámicamente y a las relaciones interculturales, a las relaciones de los pueblos dinámicamente. Se tiende muchas veces a crear imágenes románticas, esencializadas y estáticas de cómo convivimos. Hay muchos que creen que en la Araucanía hablamos de los mapuches, otros que hablan de los huincas y que no nos hablamos. Si fuese así, yo no podría estar ahora con Hugo conversando y nos encontraríamos muchas veces en Temuco. Yo no podría estar de seguro trabajando en la universidad si tuviésemos esas polaridades que a veces se nos expresan o que se da a entender a veces que fuesen media tensionantes y esquizofrénicas. En Temuco convivimos y ni siquiera solo en Temuco, también en las localidades más pequeñas, que también es un poco de lo que yo voy a hablar. Es como también estas capas, estos discursos, estas tensiones y todos estos procesos se viven también en los territorios más pequeños. Yo he trabajado bastante con lo que son gobiernos locales indígenas o gobiernos locales interculturales, como se están llamando ahora. Entonces también desde esa mirada voy a hacer un poco el comentario, porque también hay que ver cómo estas construcciones políticas, estos movimientos locales también van tomando precisamente estas resignificaciones del territorio que se van generando. Para ir tomando el tema y hablando desde lo local, yo como también parte de eso que es la historia del pueblo mapuche, soy champurra, mi pelo me dilata, no tengo el pelo liso, que todos eran de los mapuches, ni la tez blanca, soy ultra mestizada, siempre digo que soy crisol de las razas, porque tengo de todo un poco. También, por supuesto, y como buena descendiente del pueblo mapuche, soy migrante, soy guariache. Mi abuelo, no muy feliz, se tuvo que venir en los años 50 cuando se producen las grandes oleadas migratorias hacia Santiago. Mi padre nació en Santiago, yo nací en Santiago, o sea, soy guariache por donde se me mire. No obstante, en el año 2005 me fui a vivir al sur. A diferencia de lo que piensan todos que es la búsqueda identitaria, no, la verdad es que me fui porque me daban pega ya. Yo soy bien sincera en reconocer estos pasos de la vida. No obstante, me quedé en la región desde el 2005 en adelante y sigo por allá. Pero cuando yo me llegué a instalar a
Saavedra, territorio del Budi, una costera. En eso entonces cerca del 80% de su población mapuche, un territorio ultra intervenido y estudiado. Y bueno, yo soy antropóloga como dijeron, así que por supuesto como antropóloga era el lugar donde tenía que llegar. Y en ese proceso de que yo me iba por 3 meses, me quedé 8 años. Me alargó un poco la estadía. Y entonces ahí uno también va viendo todas estas dinámicas que se empiezan a suceder, porque yo más que ser después alguien que trabajaba allá también era una habitante más de esa comuna. Y en ese, entre el trabajo, la vida y todo, uno empieza a ver lo que va pasando en el territorio. Y allá en el Budi es muy interesante porque ya tenemos, por ejemplo, estas primeras 2 delimitaciones, podríamos decir. Como comuna se llama Saavedra, pero allá todos hablamos del territorio del Budi. Ya hay como una primera resignificación. Hablamos del territorio que es donde están las comunidades, asociado al lago. O sea, ya hay una forma de entender y verlo distinto. No nos referimos a la comuna generalmente. Y más bien uno en el cotidiano dice voy al Budi, no voy a Saavedra. ¿Sí? Y ya son como las primeras partes que uno empieza a ver cómo se superponen discursos y miradas sobre los territorios. Y en el Budi, como ya les dije, es una zona muy sobreintervenida porque junto con ser municipio creado en 1920, o sea, una larga data, podríamos decir, no obstante, uno de los últimos territorios en incorporarse al Estado chileno por el ejército se incorpora en 1885, le debe su nombre, se dan cuenta, a Cornelio Saavedra, situación que hasta el día de hoy no se ha podido cambiar y su calle principal se llama Ejército, es sumamente violenta hacia el territorio, pero va persistiendo y hasta hace menos de 7-8 años en la plaza central del pueblo había una placa que agradecía a Cornelio Saavedra la incorporación al territorio, o sea, era un territorio complejo. Pero la cosa es que allá en el Budi, como les dije, está el Budi reconocido como territorio indígena, está la comuna de Saavedra, y la política indígena también en el año 97 crea lo que se llama el ADIBUDI, Área de Desarrollo Indígena, que hubo también algo mostró era otra forma. Y uno empieza a ver ya cómo se superponen capas, como una misma comuna o un mismo lugar ya tiene 3 denominaciones distintas. Y entre medio uno también dice, bueno, pero ¿y cómo lo ven los mismos pueblos? O sea, la gente que vive ahí, que vive, ¿dónde finalmente puede ser que vive? Y uno se empieza a meter, porque cuando yo llegué había todo un movimiento político, territorial, acá bien interesante, y ellos hablaban del Ayyarrehue del Budi, o sea, estaban haciendo además el levantamiento de su territorio ancestral, y lo llamaban además, como bien dice, Ayyarrehue, se reconocían los 9 rehues que daban la unión a todo lo que era la cuenca del Budi, y lo llamaban desde sus nombres mapudungun, como un fenómeno reivindicativo. Uno, ahí también va a decir otra forma de entender el paisaje, el territorio, la vivencia, dónde se está. Pero una vez uno cuando se empieza a meter también empieza a ver que no necesariamente hay tensión entre estas distintas delimitaciones para que empiecen a convivir. Y también uno empieza a ver cómo se han ido construyendo, porque no es que tampoco siempre tuvo cada nombre o cada espacio, sino que son procesos. Y aquí, como bien dije, bueno, a partir de lo que se llama lo que es el tema de la desarrollo indígena y toda la política indígena en general del año 90 que se la ha llevado a cabo, las intervenciones fueron también construyendo y siendo parte de entender el territorio. Y yo siempre lo señalo, porque creo que también ayuda a romper esos romanticismos que les hablaba al inicio. Yo les dije que la organización allá hablaba del Ayyarrehue del Budi. El trabajo del Ayyarrehue del Budi fue un trabajo que hizo la cooperación alemana de levantar el territorio ancestral, por así decirlo. Cuando comienza a llegar la cooperación internacional al territorio, llega la cooperación alemana, conocida como la GTZ, que quienes han trabajado en territorio indígena sabrán que han tenido una vasta participación en los territorios, y ellos empiezan a trabajar con los dirigentes efectivamente, sí que existían formas de denominación del territorio que no fuesen las establecidas por la comuna, que no fuesen los distritos censales, los distritos electorales, porque entre medio también tenemos esas divisiones. Y así los dirigentes empiezan ya en los años, por lo que me acuerdo, 96, 97, ellos empezaron a hacer talleres de mapeo participativo, que hoy en día está tan en boga. Ellos ya en esos años lo hicieron con la cooperación alemana para empezar a construir su territorio y a elaborar, por supuesto,
todo este discurso que se genera a partir de eso. Después ya tenemos también una tremenda ola de inversión que tiene que ver con el programa Orígenes, que también rearma los territorios, y uno hoy en día va a saber, y la verdad es que ya no se habla de la IRW, porque el movimiento que alguna vez también puso ese nombre tuvo tensiones políticas, terminó y hoy día se reconocen los sectores, pero se llaman sectores. Ya no es IRW ni tiene su nombre más común, hoy día se llama sector 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 muy originalmente. Entonces uno ve que finalmente nunca hemos salido del mismo lugar, siempre todo este rato les he hablado del mismo espacio, pero tiene un sinnúmero de formas de entenderlo, significarlo, vivirlo, y que entre ellas se van amalgamando, a veces sí se tensionan, a veces son uno. Pasó un tiempo también, era muy interesante con este tema del ADI, que el ADI reconocía las comunidades mapuches que quedaban en la cuenca del lago Mudi, pero hay comunidades que no quedan cerca del lago Mudi, pero eran parientes con las del lago Mudi. Pero como el ADI dejó fuera las que estaban a este lado, por así decirlo, que ya le llaman el sector norte, se empezaron a generar tensiones, y los del Mudi empiezan a llamar de ahuincados a quienes hasta entonces no eran para ellos vistos como ahuincados, pero como esta delimitación del Estado los dejó afuera, empieza a generar tensiones. Y a su vez pasa algo súper interesante, porque el ADI también incluyó Teodoro Schmidt, que es la comuna del lado, podríamos decir, entonces se empieza a ver más cercanía por allá. Pero a la vez, como todos estos procesos son complejos, empieza en un momento a llegar recursos económicos por producto del programa, y ya no nos interesaba la verdad trabajar con Teodoro Schmidt porque se nos iban los recursos, entonces mejor saquemos los de nadie. Entonces también vemos cómo hay usos estratégicos de estas delimitaciones y de la construcción que yo puedo hacer del espacio y de cómo lo vivo. Y en ese sentido también los dirigentes y los movimientos hacen un uso estratégico de, al presentarse, cuando vengo de la IRW, cuando soy de la comuna, cuando soy del ADI, o sea, y también ellos saben ese juego. Y eso yo creo que es lo que también le da la riqueza de entender el territorio, entenderlo sumamente complejo, pero no una complejidad que uno puede decir esto impuesto, es una complejidad en que los actores locales, los actores territoriales son parte, y ellos mismos la van construyendo y ellos mismos la van moldeando según también sus intereses. En ese sentido también a mí siempre me interesa, porque de repente de estas polaridades que creamos de que la Tierra central está dada más o menos porque bajó un rayo de luz y todo lo Winca se fue poniendo, yo también a veces estoy como miramos con calma. Estos han sido procesos, efectivamente procesos muy violentos que no vamos a desconocer, y más bien hay que señalarlo, pero también hay que ver que no siempre tampoco una sola parte es víctima, que también a veces yo trato de sacar esa imagen de siempre víctima, sino que más bien que hoy en día especialmente son roles súper negociadores y son espacios sumamente construidos. Como bien decía Hugo, tenemos movimientos variados en el territorio, y tenemos movimientos que no necesariamente son aislados. Tenemos movimientos que en algún discurso te van a hablar del Gualmapu, pero en otros momentos te van a hablar de la Ucrania, y en otros momentos te van a hablar de la comuna, porque es moverse también en los distintos niveles, y eso también te da el entendimiento y el conocimiento de tu territorio. Cuando tú haces allá uso de ciertos términos, te estás refiriendo a cosas puntuales, momentos que sabes que es lo, como por así decirlo, te estás moviendo. Así en términos estrictos, y como decía un poco el tema de la charla, el nombre que se le había puesto, que era ¿qué son las tierras mapuches? Yo sinceramente no podría tampoco, creo que definirlo. Son las tierras que está comprando con nadie. Muchos te podrían decir no, no son tierras mapuches esas, otros te dirían el título Merced, pero ya vimos que como incubo el título Merced es un instrumento del 1900, entonces que las tierras de 1900 no eran mapuches, o sea, y yo creo que realmente tenemos que quitar un poco esa imagen de qué es lo mapuche, qué es lo dado, y entender, como insisto, en estos procesos, en estas co-construcciones, porque además son co-construcciones, no es que los mapuches estén solos construyendo su territorio, el Estado por su parte, hay mucho diálogo, hay mucho también en la atención de ese diálogo se construye, porque también ahí es cuando se dan las relaciones de fuerza de
quién impone su visión del territorio y quién a la vez juega. Yo me decía, cuando se crea el tema de la isla Rehue de Moody, en paralelo, o sea, un tiempo después, llega el programa Orígenes. El programa Orígenes toma esta isla Rehue y lo llama de otro nombre. Pero las comunidades ahí tuvieron, por ejemplo, la suficiente fuerza de decir, no, este va a ser la isla Rehue. Y cuando ustedes vengan a la isla Rehue, vamos a funcionar como funcionaban las comunidades. Y por ejemplo, ya cuando iba el intendente en ese tiempo, o iban los actores políticos de este programa, las reuniones se hacían en las comunidades, no se hacían así como estamos ahora, unos arriba, otros abajo. Y la palabra la tenían loco. Las autoridades se asustaban, pero ahí mostraban que el control en ese entonces estaba ahí porque se estaba jugando ese juego. Ahora también nos dijeron que cuando ellos salían y iban a la intendencia, el juego era para el otro lado. Pero se entiende que esta relación porque se entiende que es así que se va construyendo lo que yo creo que finalmente la Araucanía hoy en día el Guanajuato y a la de los territorios locales. Así que eso yo creo que por mi parte. Muchas gracias, Natalia. Y la idea es que tengamos un diálogo, así que yo voy a poner el micrófono a quien me lo solicite para hacer preguntas, para hacer comentarios. Evidentemente todos sabemos que no hay que dar la data, tienen que ser comentarios cortos, al hueso y ojalá preguntas cortas para que vamos a tener un diálogo fluido. ¿Alguien quiere referirse, preguntar? Si ustedes quieren hacer también una relación, algo que les parezca importante o relevante. ¿Alguien desea preguntar algo? Una pregunta para Hugo, terminológica. Hablaste al principio de una relación afectiva también con la tierra, ¿cierto? Entonces me pregunto, en este sentido, si el concepto de lugar te podría servir, o sea, si dentro de tus consideraciones conceptuales, cuando piensas a esta relación de la persona con el territorio y del territorio con las personas. Y tengo una curiosidad histórica, una segunda pregunta, acerca de las fajas que se pueden encontrar al este de Temuco, por lo menos lo que yo vi cuando viajé allá, de cómo surgieron y de cómo, digamos, conviven con la cordillera de los títulos de Merced, etc. Gracias. Sí, bueno, de hecho, si yo pongo el concepto de territorio en inglés, no me lo van a entender. Y si ocupo el de paisaje, tal vez lo entiendan. Si ocupo el de paisaje en español, no me van a entender lo que estoy diciendo. Nunca, en ninguna entrevista, ha salido el concepto de lugar. La gente no habla de lugar, habla de mi territorio. Entonces, por esa razón, yo ocupo el concepto de territorio para cuestionar la conceptualización del territorio que viene desde arriba, el territorio del Estado Nacional, para reemplazarlo por el territorio de las comunidades, donde están las relaciones afectivas, incluso sagradas del territorio. Porque, por ejemplo, las relaciones con los ríos son importantes y no ocurren en un lugar, ocurren una serie de relaciones que se dan en espacios bastante más amplios, tanto la cultura mapuche como todas las otras culturas. Entonces, al menos en mis entrevistas, el concepto de lugar nunca ha salido, nunca nadie me ha dicho mi lugar. No sé si lo va a escuchar. Pero claro, si nos apegamos el estricto rigor teórico, perdón por la lata, pero el estricto rigor teórico, siguiendo a los teóricos franceses, el concepto de territorio se asemeja más al concepto de lugar, ¿ya? Pero si buscamos el concepto de place en inglés, no es el mismo concepto, ¿ya? Es una lata, lo siento, pero tenemos un problema con el término y no vamos a ir por eso. En el tema de las fajas, yo la verdad no he estudiado las fajas, pero una de las personas que ha colaborado conmigo en esta investigación viene de una de las fajas. Entonces ella nos estuvo contando la historia de su familia con los alemanes y la relación con el título de Merced. Y fuimos a ver los mapas que nosotros tenemos y efectivamente ella pudo identificar delante de nosotros
ocupando el título de residente histórico, que el territorio de su familia, de la faja de penetración que está sobre el título universal. Está bastante sorprendida del hecho de que su abuelo haya sido despojado de tierras. No lo tenían registrado, era su abuelito. Entonces ahí como que quedó papá. Y esa tierra tiene que ir al nombre de mi abuelo, sí. Pero yo no lo he estudiado en profundidad, ¿no? Uno debería conocer así, porque estamos recién intentando resolver el tema del título universal y las misiones. Pero tiene razón que la faja es otra forma de construir territorialidad. Hola, soy el doctor, soy Lucio. Me llama la atención el concepto que he escuchado en varias ocasiones del tema de la tierra nativa. Para mí, la verdad es que cuando uno revisa la historia de los hay conceptos que se vienen instalando de acuerdo a esa realidad que se da. Por ejemplo, el caso de títulos de nacer, la verdad es que eso correspondía a las revoluciones. Cuando tú lees un título de nacer, dice revolución Juan Camilo, revolución no sé cuánto, y en realidad ese concepto evoca una realidad que ocurrió en ese momento, los mapuches fueron reducidos. ¿Me entiendes? Si uno va a la historia oral mapuche, los mapuches hablan del LOF. El LOF es el espacio territorial que uno podría decir las tierras que ocupaban antes de la llegada de los huicas al Perú. Y cuando tú revisas la ley 1953, tú ves el concepto de comunidad. O sea, estamos hablando de tres momentos históricos distintos en los cuales se utilizaban ciertos conceptos que evocan una realidad que se dio en ese tiempo. Pero en ninguna parte uno encuentra el concepto de tierra antigua. El concepto de tierra antigua yo lo empecé a ver ya leer por ahí por los 90 en un artículo del Instituto Víctor Toledo. Me pareció bastante excelente, pero que finalmente el concepto de tierra antigua no es propio ni de la historia, ni del huelpín, como dicen los mapuches, y que cuando tú le hablas a los mapuches su tierra antigua no le dicen nada. Le puede decir incluso tu tierra antigua de la tierra que tenía mi papá o mi abuelo que tenía antes, pero si tú le hablas del lobo, evoca otra realidad. Entonces yo no entiendo de dónde los investigadores sociales, que se valora el esfuerzo que se ha hecho respecto a esto, pero finalmente incorporan ciertos conceptos que finalmente son vacíos en términos de significancia para el pueblo mapuche. Y ahí me queda la preocupación. O sea, ¿por qué evocar conceptos que en realidad para los mapuches en general de una comunidad dicen muy poco? Y no vincularlo directamente con este concepto que tiene un contenido, que tiene una historia, que tiene una concepción del mundo, como es el concepto del ojo. Porque el concepto del ojo no solamente es un tema de espacio territorial, es un concepto mucho más profundo, y quien maneja el idioma, quien maneja la historia, quien maneja la cultura mapuche, le evoca otro sentido más allá de la propia extensión territorial. Solamente eso. Muchas gracias. Ahí sí, ok. Bueno, hola. Quiero hacer dos comentarios y una pregunta. El primer comentario, este estudio del mapa, recuerda quizás mucho de un estudio clásico de Stroh en Nueva Guinea, en que a dos partes de una misma tribu le piden dibujar el mapa y finalmente dibujan cosas totalmente distintas. Es interesante cómo distintos actores dentro de una misma sociedad construyen distintas ideas de cuál es el territorio. Es otro comentario un poco por el lado también de eso, de que uno podría suponer que hay otras cosas más que uno podría añadir hasta varias capas más. Pienso, por ejemplo, en una capa muy interesante sería las escuelas. Escuelas interculturales que se supone deben tener una educación intercultural en función de cuántos porcentajes de hablantes hay. Entonces también hay una capa muy interesante que uno puede superponer y además ver por qué esto siempre está solamente para la sociedad supuestamente mapuche, pero no para el chileno. O sea, la interculturalidad es para los mapuches. Hay una capa muy sugerente que es crítica. Y la pregunta que quiero hacer es, lamentablemente, volver al tema de las fajas, porque creo que este es un tema que tiene consecuencias políticas bastante importantes y que creo que nos falta divulgación en Chile, porque ha habido varios intentos
de querer ordenar los títulos de merced, de ordenar el proceso de despojo que se hizo mediante la introducción de colonos. Y cómo esto fue hasta, bueno, quizás no sé si todo la audiencia lo sabe, pero fue básicamente en estas triquiñuelas legales para hacer ver terreno como terreno usurpado cuando en realidad no era, ¿ya? Y después de eso comprarlo y, o sea, arrebatarlo, regresarlo a los colonos. Entonces, no sé si tú nos puedes, quizás, aunque no has estudiado tú a fondo específicamente este proceso, si nos puedes aclarar un poco cuántos intentos han habido. Yo solamente sé de un intento que en los 90 que dio lugar a una publicación que tuvo solo un tiraje muy limitado y no se ha vuelto a reeditar y intentó ganar las tierras en el Alto Biobío. No sé si nos puedes hablar de eso, cuáles son las complejidades que contiene un proceso así, de querer ordenar ese proceso de despojo que específicamente ocurrió con la introducción de colonos extranjeros. Sí, insisto con lo de las fajas. Lamentablemente, y para ser súper sincero, la verdad es que nos orientamos a los títulos de merced y ahora a la admisión, principalmente porque son los fondos que hemos logrado conseguir, que son fondos por lo demás minúsculos. Entonces, y es lo que hemos podido hacer. No, voy a pasar el sombrero antes de que se vaya el tiempo para estudiar las fajas. Ya que dos preguntas de fajas, me pueden depositar a la cuenta RUT, que el próximo año tengo la investigación. Bueno, pero eso es un problema que hay que decir. Faltan fondos para investigar todas estas cosas. Tenemos muchas ganas de hacerlo, pero los fondos son cada vez más competitivos y tenemos cada vez menos fondos. Hay estudios sobre la introducción de colonos, principalmente estoy pensando en los estudios de José Díaz Diego, que también es de nuestra universidad, y también de Matías Borges. Ellos han estudiado más la colonización extranjera. Son las dos personas que yo creo que podrían orientarte más hacia el tema de la faja. Con respecto a las tierras antiguas, sí, yo también lo encontré en Correa. Lo he escuchado últimamente también dentro de la gente que participa, por ejemplo, de la resistencia al proyecto Añemarraqui. He escuchado el concepto de tierra antigua para referirse a tierras comunitarias, ¿ya? A tierras que no quedaron inscritas en el título de merced. Por ejemplo, hemos visto dentro de los mapeos participativos que estas tierras antiguas son principalmente los fundos, porque lo que no fue considerado dentro del título de merced, por lo general, era la mejor tierra, ¿ya? Y eran tierras antiguas porque eran tierras comunitarias. Pero efectivamente yo creo que se está utilizando ahora porque se ha leído a Martín Correa y a Toledo más que pertenezca. Ahora sobre el concepto del LOF, yo les mostraba que hemos estado trabajando en el concepto del LOF tanto en un sector de para las casas como en un sector de Curarehue, y al menos las entrevistas que tenemos nosotros, no sé, las personas con las que hemos trabajado, el concepto del LOF pues como tal hoy día también es de reciente uso. Si bien se reconoce la relación anterior socioterritorial ideológica en cuanto a la tierra, el uso que se le está dando hoy día es un uso relativamente reciente, que aparece a finales de los 90. Es un uso político y está muy bien que así sea, pero es relativamente reciente. E incluso en el LOF Itinento, la entrevista de Gloria Rascal, ella estaba bien frustrada porque no encontró la definición de LOF que pensó que podía encontrar que venía de la literatura, lo cual es bastante bueno en el sentido de que son procesos que se están construyendo, son procesos políticos que están pasando la significación del territorio que están ocurriendo hoy día. La verdad es que las ciencias sociales tienen una larga historia de conceptos, y muchas veces los conceptos realmente no son los adecuados. Yo no hablaría de tierras antiguas, efectivamente, sino que tendría que hablar de tierras comunitarias. Muchas de ellas transformadas en fundos. Eso, y sobre la introducción de los colonos con la faja, creo que José Díaz Diego y Matías Órdenes son dos personas que han trabajado precisamente ese tema, y han entrevistado mucho a los colonos. Todos estos campos son campos geopolíticos. Ellos trabajaban ese tema, nosotros trabajamos otro. No nos pisábamos la capa entre investigadores por el mismo fondo. No sé si tú has estudiado sobre la faja.
Hola. Bueno, primero felicitaciones por la calidad de la presentación. Yo tenía una pregunta para cada uno. La primera era, tú mencionaste esto de los semi-urbanos y semi-rurales, ¿ya? Que para mí el tema de la medición de qué entendemos por ruralidad es tremendo. O sea, si nosotros, por ejemplo, tomáramos Chile como la OCDE mide ruralidad, el 80% de Chile sería rural, o sea, 252 comunas de nuestro país. ¿Cuánto? 80%. 252 comunas de las 345. ¿Ya? Y lo potente de eso... Hay otro dato que dice 98% del territorio nacional de rural. 98%. Yeah. Para que lo tengamos en la cabeza cuando se habla de violencia rural. Por eso, el Banco Mundial tiene una medición, un tipo de medición. La OCDE tiene otra. Y el INE acá tiene otra. Estamos hablando de 3 formas de medición. Entonces nosotros vemos muchas veces que en Chile se comparan cifras macroeconómicas, usamos la OCDE, etc. para ciertas cosas, pero para otras completamente la escondemos de la mesa. Y por eso te digo, lo de la OCDE, el 30%, lo loco de eso es que el 80% de ese territorio, que serían estas comunas, vive el 30% de la población. Y como se mide en Chile sería casi el 13%. Entonces vemos la concentración también de muchas veces donde decisiones que afectan a millones de personas se toman en lugares que están completamente alejados. Entonces mi pregunta era, la primera era, ¿en qué estabas entendiendo por ruralidad? ¿Dónde estabas midiendo eso? ¿Qué forma lo estabas midiendo? ¿O qué considerabas rural o qué no considerabas rural? Y la segunda, que esto es una curiosidad nomás, porque tú mencionaste esto del territorio del Budi, como muchas cosas, esto que ha salido endógenamente, estas nuevas reivindicaciones, a partir de los fondos de la cooperación alemana. O sea, en Lorquimay está esta fábrica Winkimay de piñones, de la familia Meñir, un hostal maravilloso. También hay hartos fondos de la cooperación alemana. Nos entendemos también que nos contaban los capuchinos, en Cunco, casi todos son alemanes los que estuvieron en esa etapa. Entonces yo me pregunto, no sé si tienen mucha más información, pero esto como esta nueva ayuda, este nuevo aporte es casi una forma de reivindicación, casi de las cosas que hicimos antes, lo estamos apoyando de esta otra manera, o cómo lo estáis viendo, dónde viene un incentivo a que venga este apoyo a estos territorios. Eso. Parto yo, que es lo más simple, la verdad es que más que, yo creo que no es la mirada reparatoria en absoluto, porque inclusive precisamente a partir de que Chile es OCDE, se limita a la cooperación internacional. Yo creo que sí tenía mucho que ver con esta mirada de que éramos un país en vía de desarrollo, que hay que apoyar, y dentro de eso además los indígenas eran los más desventajados, por así decirlo, más contaminantes. Por eso fue tanto incluso, y coincidió que fue mucha cooperación alemana. No obstante, hoy en día los canadienses nos están quedando atrás, la verdad, y tenemos varios más belgas, holandeses, en realidad la Unión Europea haciendo el caritativo con América Latina. Eso más que se apuntan a los alemanes en la realidad. Sí, bueno, eso es interesante porque estamos con un colega, Jorge Constanzo, nos quisimos meter un poquito en el debate de la violencia rural. Y claro, empezamos a buscar definiciones de lo rural y son por verse loco, sobre todo en Chile, y contesta mucho el imaginario urbano que tenemos. No sé dónde tirar la línea en Temuco. En la oficina que tenía antes en el Campus Norte, tú veías las comunidades al frente. O sea, y eso yo creo que es muy importante. No existe, al menos en esta región, porque, por ejemplo, cuando te dicen la zona urbana de Curarrego, por la zona urbana de Puerto Saavedra. ¿Te fijas? Entonces, claro, tal vez el número que tú dices se empiece a elevar si efectivamente vamos a la zona rural de Chile y vemos el pueblo y nos cuestionamos inmediatamente, pero esto es rural, no tiene nada rural. Por tanto, yo creo que el llamado el llamado precisamente es a no esencializar las relaciones con la tierra y no solamente imaginarse rurales y urbanos, ¿ya? Sino que estamos hablando de decenas de miles de personas que están entre medio y que se mueven constantemente y cotidianamente, y yo voy el término metafóricamente por el territorio. Entonces,
Y eso es muy común en todas las sociedades latinoamericanas. No son 100% humanas, no son 100% rurales. Quizá, disculpa, yo solo para complementar lo que está hablando ahora vos, supongo que, bueno, a lo que debe salir en las noticias, uno ve las noticias regionales, entonces no sé si eso no llega mucho acá, pero precisamente nosotros en Temuco... A las 10, después de las noticias de Colo-Colo, tenemos noticias regionales. tenemos noticias regionales. Sí, es una gran ganancia. No, pero lo que yo iba a comentar, que no sé si cómo me refiero con tanta noticia acá en Santiago, pero hace 1 o 2 semanas tuvimos, por ejemplo, en Temuco un fuerte conflicto porque el alcalde de Temuco prohibió la venta de las hortaliceras mapuches en el centro de Temuco. Y ahí cuando uno empieza a ver estas tensiones que hay lo urbano y lo rural, por así decirlo, se te mezclaban en el sentido de que cuando uno hablaba, nosotros nos inviertan andar en un Uber, porque tenemos Uber, que tenemos nosotros. Y ahí la persona te decía así como, es que aquí el alcalde se está equivocando porque las hortaliceras han vendido 30, 40 años en el centro de Temuco y no las pueden sacar ahora, y era algo que incluso como que conmovía a todos, porque era parte del ser de Temuco, o sea, tú no podrías pensar Temuco sin las hortaliceras. Pero claro, si lo quieres mirar como ciudad, efectivamente no podrían haber hortaliceras, pero allá está, son todas esas mixturas. Yo vivo en Labranza, y en términos estrictos son 10 kilómetros afuera de Temuco. Para la gente que vive en Temuco dice que yo vivo muy fuera. Yo que vivía en Santiago les digo igual lado, porque me demoro 15 minutos llegar a la pega. Pero están esas tensiones igual, porque allá también existe esa tensión en que yo siempre digo, si hay un temuquense que me disculpe, que Temuco quiere ser ciudad, pero en realidad todavía no está la ciudad, porque todavía está en esa relación demasiado estrecha con todo el territorio. No sé si llaman rural, pero con todas estas cotidianidades muy propias de esta vida más rural o más territorial. Sí, en una reacción súper geográfica de los estudiantes de geografía van a hacer un seminario que se llama Derecho a la Ciudad, para tomar el tema del caso de la hortalicera rural. Entonces eso ya te indica que la ciudad que por la cual hablamos cotidianamente tiene mucho de esa relación. Hola, una pregunta para la compañera antropóloga. A partir de todos los años ahí de vivencia, de experiencia etnográfica, observación participante, etc. Y a raíz también del concepto de territorio, me surge la pregunta: ¿cómo en este mundo donde está tan implicado el mapuche, el mapurbe, el champurrio, los obreros, periurbanos, etc., cómo son los imaginarios en torno a las ideas de autodeterminación y soberanía? Yo no sé, pienso en territorio y al tiro pienso en alguna idea sobre control político sobre el mismo. Entonces me gustaría que tú, tu experiencia ahí, ¿cómo lo viste? Yo creo que esto también conceptos muy ajenos, en el sentido de que también yo creo que las cientistas sociales o las intelectualidades hemos puesto esta idea de las autonomías, controles territoriales, como conceptos teóricos. Yo creo que hay espacios en que se dan como que se viven, por así decirlo, o que la gente tiene control territorial, pero sin ellos reflexionadamente decir estoy ejerciendo control territorial. En otros sí es más político. Yo creo que también se dan estas distintas capas, y que incluso pasa, por ejemplo, mucho ahora con el famoso concepto del Kume-Moñén, que está muy en boga y que obviamente todos, como en virtud del Kume-Moñén, cuando uno va a las comunidades y está con las papás y con los chachas y les dice Kume-Moñén, te miran con ¿qué me está hablando usted? Si tú le dices otros conceptos más mapu, o les hablas del Trofimoñén, de la naturaleza, te entienden. Entonces yo creo que si queremos estar mirando este discurso tan como no, aquí vamos a plantearnos de autonomía de control territorial reflexivamente, muchas veces no lo encontramos. Y aprovechando que el colega antropólogo, y siempre también lo digo a los antropólogos, uno llega al territorio y no están las comunidades así organizadas, no lo va a ver así como aquí, control territorial, como que hay esa imagen que se presta más afuera. Porque efectivamente está todo esto muy implicado. Por ejemplo, hay una escuela
ustedes han escuchado, que es la primera escuela que se sostenía por una comunidad mapuche casquense, que es la escuela de Puyí, que ellos se la quitaron a la iglesia, ellos son los sostenedores. Es una escuela que se declara escuela mapuche. Por supuesto, depende en particular subvencionada, entonces ellos empiezan como los primeros ribetes, pero ellos se declaran escuela mapuche y tienen un proyecto político de autonomía, de control territorial, porque ellos además están asociados a temas económicos locales, son súper potentes. No obstante, por ejemplo, su matrícula es de niños mapuche y tiene un gran número, por ejemplo, de niños mapuche evangélicos, porque también hay en las comunidades. Y claro, si ellos de repente se pusieran más en su rol, estamos en territorio autónomo mapuche, pierden la matrícula del colegio y se quedan sin la subvención. Entonces, ven que siempre se mueven en estas complejidades, porque están muy asumidas dentro del territorio estas complejidades. Yo creo que de repente uno más de fuera tiende a mirar como que las cosas no se cruzan o en blanco, negro, amarillo o rosado. En el territorio tú no... Claro, la que estás dentro, tú obviamente vas a empezar a conocer qué idea, pero toda la primera no vas a notar esas tensiones que después uno las va a notar o que uno lleva quizás en su cabeza. Sí, por ejemplo, muchas actividades que nosotros organizamos con las comunidades ocurren en las escuelas, principalmente porque el espacio más grande que hay dentro de las comunidades para hacer una reunión, sobre todo en el invierno. Entonces tú estás hablando de autonomía con las comunidades en una escuela, porque hay una recolección y resignificación de los espacios también. Entonces, sí, o sea, esto está mucho más mezclado, es mucho más complejo y por eso mismo es mucho más rico. Hola, Sergio Tanzanera, yo soy profesor de Derecho de la Universidad Central. Si los conflictos respecto de los significados de las palabras pueden tener algún grado de tosquedad o de torpeza al momento de analizar las cosas en la antropología y en el derecho. El derecho es completamente absurdo y estúpido de cómo menciona las cosas porque no tiene cómo pararse. Junto con decir eso, no sé si hay una reflexión que se puede hacer respecto de lo que, por ejemplo, el desarrollo que he venido haciendo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del territorio indígena y el derecho de propiedad. Artículo 21 de la Convención Americana que habla de propiedad privada, pero le da una connotación y un alcance completamente diferente. Pero sigue siendo extraordinariamente enorme, creo yo, porque está mirando tal vez pueblos indígenas que no corresponden derechamente a este fenómeno que ustedes describen, de mezcla, de mosaico, de superposiciones. Pero el derecho, tal vez una deformación profesional mía, te ofrece posibilidades de resolver conflictos, porque el conflicto existe, digamos. O sea, como tú dices, hay convivencia, pero hay tensiones y hay conflicto, y hay violencia. Pero, ¿cuáles serían las bases de una solución de ese conflicto? Porque derechamente creo que los conceptos que ofrece el derecho son a tal nivel de osquedad que sirven muy poco. Y es tan sofisticado lo que ofrecen ustedes, digamos, pero también con muchas dificultades respecto a eso. Pero creo que la solución tiene que pasar por alguna ordenación jurídica. ¿Cuáles serían las bases para distribuir el territorio, para la convivencia, no sé cómo llamarlo, y esas bases tienen que asentarse, creo yo, en algún momento en alguna norma jurídica? ¿Cuáles serían esas bases? Ya, ok, cierre la puerta. Tremenda pregunta. Sí. A ver, ¿cómo es? Yo creo que en el estado actual de cosas no tiene solución. No tiene solución porque hemos antepuesto, como bien dijo una persona, conceptos que no correspondían a la realidad del territorio. Lo veníamos conversando con mi padre, que me acompaña acá. Él vive acá, que me acompañamos desde Temuco. Por ejemplo, el trabajo que estamos empezando ahora con los arqueólogos, nos enfrentamos a que hubo muchas cosas que no se estudiaron y nunca se estudiaron porque los mapuches en sí no tienen complejidad. Alguien tomó esa decisión y por tanto hay muchas cosas que desconocemos.
Ya, esa fue una decisión en su minuto fundada en la observación de la arqueología de hace 40, 50 años atrás. Entonces hoy día nos enfrentamos a una serie de fenómenos que no somos capaces de poder identificar. Menos esto que les mencionaba yo de las relaciones con el territorio que están argentinos, porque se ha supuesto un límite político, administrativo, jurídico, que no nos hace entender cuál es la dinámica de un pueblo andino y que se conecta con los valles hasta llegar al mar a ambos lados. Entonces hemos puesto una serie de ordenamientos por sobre los fenómenos. Yo siempre lo pongo como ejemplo, no sé si será correcto, pero nos encontramos con esta suerte de propiedad privada comunitaria. Nos encontramos, por ejemplo, con el rechazo de llamar a los recursos naturales, llamarlos recursos naturales, porque no son recursos naturales, porque no son recursos, porque la gente efectivamente en muchos lugares, y es efectivo, tiene relaciones afectivas con una cascada, que es central para la reproducción de su cultura. Y por eso no quieren que construyan una central hidroeléctrica. No es que te encuentres el progreso per se, sino que porque tiene que ser en ese ritmo, porque tiene que ser en mi territorio. Entonces, creo que primero, para intentar buscar una solución que en este minuto veo muy difícil, sobre todo en este minuto, lo veo más difícil que nunca. Esto no se va a solucionar con leyes más fuertes, ni con más carabineros, ni con más represión. No va a ocurrir. En el sueño de cualquier político eso no va a ocurrir. Va a ocurrir con más política y con más entendimiento político del otro, en el entorno del otro. Yo no sé cómo estaremos en leyes internacionales al respecto, pero la solución a esto es política. No va a ser jurídica en el primer minuto, tal vez en el segundo haya que ponerse medianamente de acuerdo, o muy de acuerdo, en los conceptos que vamos a ocupar. Pero, por ejemplo, incluso en el concepto de tierra, en el concepto de mar. ¿Cómo se puede ejercer propiedad comunitaria sobre el mar? Fuera de la ley Marquenche. Entonces, somos una serie de conceptos que de procesos y de leyes que algunas veces han salido muy apuradas. El mismo hecho de establecer comunidades. Alguien tiene que haber encontrado muy bueno establecer un presidente, un secretario y un tesorero. Así es como alguien tiene que haber hecho organizar todos los secretarios. No, la verdad es que no es así. Y en muchos casos eso ha socavado el rol y el poder de las autoridades centrales. Entonces, yo creo que, claro, esto tiene ensayo y error, pero hasta el minuto tiene muchos errores. Y no es racional tener tantos errores. O sea, hay que ponerle un paro, un freno, bajar el discurso tan criminalizador y empezar a ver que estamos hablando de un pueblo que es igual de complejo que otros pueblos, ¿ya? Y que tienen diferentes tipos de relaciones en diferentes territorios. Por lo tanto, tampoco podemos generar una ley para todos los pueblos indígenas de Chile. Así que yo creo que hay que hilar sumamente fino para no seguir cometiendo errores y no seguir agravando la situación de conflictividad. Aquí tenemos Bueno, gracias por la presentación. Tengo una pregunta acerca del crecimiento extraordinario de las concesiones forestales en la región y al mismo tiempo la existencia de los títulos de Merced. Debo confesar que no sé nada de la zona, pero entiendo que son títulos de propiedad. Sí. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se da en concesión a todos estos lugares, territorios, o como se quiere llamar? ¿Es que la gente misma da concesión sobre sus tierras o hay algún proceso de acaparamiento ilegítimo y tal vez ilegal? Y una pregunta más, ¿cómo se relaciona este fuerte crecimiento de negocio de plantaciones forestal con los planes de desarrollo que existen para la región? Mencionaste los ADIs, ¿no? Áreas de desarrollo indígena, me imagino que hay unos cuantos más, porque, o sea, digo que tienen un montón de efectos negativos sobre las oportunidades de desarrollo, sea degradación del suelo, sea escasez hídrica o sea, los mismos efectos sociales
mantener. Entonces, hay ahí un diálogo, cómo se venga esta estrategia, ese desarrollo, entendida de una manera muy particular, y bueno, hay una tensión. Y por último, un comentario acerca de la última pregunta y del último comentario también. Yo lo veo difícil o me cuesta entender, ver contrapuestos a leyes y a la política. Pero yo creo que leyes no son artefactos tecnócratas que caen del suelo, ¿no? Son siempre productos de negociaciones políticas al final, ¿no? Entonces yo creo que, o sea, claro, al final de cuentas debe haber algún orden que garantice la paz social, pero por supuesto que este orden es producto de conflicto y de negociación política, ¿no? Voy a intentar hacerlos pero cuando cae el precio del trigo y se empieza a desestructurar el agro en el sur de Chile, principalmente en la región de la Araucanía, también ocurre el terremoto y tsunami de 1960, con lo cual toda la línea férrea queda hecha pedazos. Hay que pensar que eso en 1960, en 1973 tenemos cambio de régimen total. En 13 años no se alcanza a levantar la región y a plantear una estrategia de crecimiento distinto. Por tanto, se optó por la liberalización del suelo y el incentivo a las plantaciones forestales. Ahora, ¿cómo operó eso? Efectivamente, los grandes grupos de poder que lo hicieron con todos los recursos naturales se apropiaron de ellos y compraron tierra al Estado. Yo lo mostré aquí, el crecimiento forestal por lo general no está en los títulos de Merced. Y si existe el título de Merced es porque los propios mapuches están plantando tanto para entrar dentro del mercado como estrategia económica local. Ahora bien, cuando nosotros le hemos preguntado a la gente de dónde sacaron los pinos del eucalipto, la gente nos dice que estaban en todas partes. Ibas a la iglesia y estaba, ibas al templo y estaba, ibas a la municipalidad y estaba, ibas a estaban en todos lados. Entonces no es que hayan llegado volando, sino que ibas a hacer un trámite y salías con la plantita. Está en la política, se creó el modelo forestal intercultural para aprender dónde plantar. Las políticas de las cortinas cortaviento. Uno cuando pasa por las zonas rurales, todos tienen una cortina de eucalipto, todos, absolutamente todos. Por tanto, esto formó parte de una estrategia de desarrollo económico. Esto es una estrategia de desarrollo económico, con consecuencias muy nocivas, pero es una estrategia de desarrollo económico. Conversábamos con Jaime, que incluso se construyó la ruta de la madera para conectar toda esta zona con el puerto de Talcahuano, porque la Araucanía quedó sin puerto por el tsunami. Y ahora la carretera de la costa, que originalmente se iba a llamar la ruta de la papa, después le pusieron la carretera de la costa. Entonces, claro. Entonces esto creció muy rápido. La gente nos dice, ni siquiera nos dimos cuenta cuando esto pasó. Empezó a pasar muy rápido. Y esto ha generado el abandono de la gente de los sectores rurales, que es otro estudio que hizo uno de nuestros estudiantes. Se ha ido mucha gente y ahora ha aumentado la situación de vulnerabilidad de la población adulto mayor que ha quedado encerrada. Estas plantaciones son vulnerables a los incendios y todos los años tenemos incendios y queda gente viejita metida entre medio de las forestales y quedan comunidades entre las forestales. Ahora bien, también hay que reconocer que las comunidades han seguido. Todo lo que he revisado, hay unas carpetas gigantescas por título de Merced, donde viene la historia, no sé quién lo recopiló, pero hay que construir los monumentos, donde viene toda la historia de cómo se descompusieron las hijuelas, cómo se les fue quitando tierra. Y en muchas de las que yo he revisado, sale una orden del gobierno de restituir la tierra por usurpación, y casi todas tienen fecha por la reforma agraria en 1973. De hecho, vi una que es como se ordena la restitución del título de Merced por todos los atropellos cometidos, fecha 30 de agosto de 1973. Por tanto, no alcanzaron a ejecutarse. Y Pinochet tuvo una política de liquidación de las comunidades que se aplicó en 1979, que
finalmente logró la privatización, y gracias a eso tenemos Pucón. Gracias a eso hubo acceso al suelo alrededor de los lagos. Tenemos Pucón, Villarrica, Villarray, Villaripe. Gracias a eso tenemos la zona turística montada sobre la liberalización del suelo indígena. Por tanto, es una estrategia de desarrollo. Lo que pasa es que no es la estrategia de desarrollo que nos hubiese gustado, pero produce mucho dinero. Queremos agradecerle nuevamente otro aplauso para